complementaria. Son dos capítulos diferentes del programa, la renta garantizada entre 600 y 1.290 para todos los hogares con ingresos por debajo del umbral de la pobreza. Claro. ¿A cuánto asciende y de cuánta gente hablamos? Estamos hablando de 15.000 millones de euros y estamos hablando de 8,5 millones de hogares. Serviría para acabar con la pobreza en nuestro país. Es completamente de chiste que en la que todavía es la 10ª economía más importante del planeta tengamos 10 millones de ciudadanos en riesgo de pobreza, 3 en situación de pobreza severa y que tengamos al 55% de los parados no cobrando ninguna prestación, y esto afecta sobre todo a las mujeres. Esto no solamente es una injusticia, además es enormemente ineficaz en términos económicos. Nosotros llevábamos hablando de renta garantizada 2 años, al principio nos llamaron populistas y ahora el Partido Socialista propone una renta garantizada también. No tiene una cobertura tan amplia como la nuestra. ¿Con eso qué conseguiríamos? Si además le añadimos una renta complementaria hasta los 900 euros acompañado de una subida del salario mínimo, que decimos 800 euros en el segundo año de la legislatura y llegar hasta 950, imitando a países de nuestro entorno. Conseguiríamos que al subir los salarios aumente el consumo y la bicicleta económica empiece a funcionar más. Yo le preguntaba por el dinero, porque el propio Partido Socialista es verdad que lo ha incluido. Cualquiera que escuche una medida como esta evidentemente estaría a favor, pero también es más gasto, eso me lo reconoce. Me ha dicho 15.000 y eso al margen de la renta complementaria. Hombre, simplemente haciendo una reforma fiscal en la que nosotros, por cierto, vamos a bajar el IVA. Creo que somos la única fuerza política que está dispuesta a bajar el IVA. Lo que sí vamos a subir es el IRPF en ese tramo que va de 60.000 a 300.000, porque ahora en España los que ganan 60.000 euros al año pagan lo mismo que los que ganan 300.000. Y es como, hombre, no nos podemos volver locos. El que gana 60.000 tendrá que pagar un poquito menos que el que gana 300.000. Y además vamos a hacer pagar a las entidades financieras que fueron rescatadas con dinero de los ciudadanos lo que vamos a llamar impuesto de solidaridad, que devuelvan a la sociedad lo que recibieron de la sociedad para ser rescatadas. Y además un impuesto a las transacciones financieras, que sería solamente un 0,1% por cada compra de bonos y de acciones y 0,01% por productos derivados, haciendo lo que economistas llevan proponiendo mucho tiempo, limitando en cierta medida la actitud con la que han trabajado los poderes financieros, se puede recaudar muchísimo más dinero y se pueden hacer las cosas mejor. Respecto a lo que nos dirían... A los ingresos, estoy todavía en el capítulo de gastos que yo le decía que sumaba y me ha contado ya parte del capítulo de ingresos, pero uno de los gastos, bueno, que en este caso no sería para las finanzas públicas, sí que proponen subir el salario mínimo hasta unos 950 euros. Eso en 4 años, 800 los 2 primeros años. ¿En 14 pagos o en 12? En 14. Que el otro día que hablamos de eso también en nuestros fact-checks, pero le pregunto, ¿no hablan ya del salario máximo? Aquí estuvo Alberto Garzón y ellos sí han llevado en el programa la diferencia que tiene que haber entre el mínimo y el máximo, sea empresa privada o no. Para usted, ¿eso ha quedado en nada? Me parece un elemento a estudiar, porque además lo que hemos descubierto en estos últimos 10 años es que los países más eficientes económicamente son los menos desiguales, y yo creo que una propuesta como esa habría que estudiarla. ¿Y por qué no la meten en el programa electoral? Porque, por cierto, en el de hace un año la llevaban. Nuestro ya programa, sabe que nos gusta tirar... Las medidas de nuestro programa las decide la gente votando, pero no, una medida... No creo que la gente esté en contra de una medida así, digo, su votante, no lo sé. A mí no ¿Usted la habría metido? A mí no me parece mal, creo que hay que estudiarla con cuidado. Creo que el problema no es tanto los salarios máximos y mínimos, pero cualquier medida que sirva de alguna forma para reducir la desigualdad es una medida que tiene mi simpatía. Y hay veces que puede haber otras formaciones que hagan propuestas políticas en su programa que puedan ser dignas de estudio. Por ejemplo, Izquierda Unida, que sí lo proponía, que sí lo llevaba y lo ha vuelto a repetir. Ustedes lo llevaban en las europeas de hace un año y medio, pero además, decía usted esto hace un año con Jordi Évole y en otras intervenciones. Escuche. Queréis que haya un salario tope. Una cosa que hacen los suizos, que fíjate tú que en Suiza, que tienen el secreto bancario. ¿Ah, sí? ¿Lo hacen los suizos eso? Sí, creo que son, ¿qué hacen? No sé si 20 veces como máximo el salario mínimo, una cosa así. Esto no es por joder, es decir, no es que a usted le estemos limitando el salario máximo para putearle. Lo que estamos diciendo es, para que el país vaya mejor, hay que evitar la desigualdad, que es lo que destruye las economías de los países. Y los países más eficientes, los países más decentes, los países que les gustan a todo el mundo, claro que hay diferencias, pero no tan grandes. Entonces, hay que pedirles un poquito de patriotismo y decir, si es que esto de limitar los salarios no es para impedir que usted tenga 18 cuartos de baño o 3 o 12 coches muy caros, es para que la economía de todos vaya mejor. Y no se preocupe que con 20 salarios mínimo va a vivir usted como Dios. El sueldo, yo te preguntaba también concretamente el sueldo. Sí, ¿limitarás el sueldo a varias veces el salario? Hay momentos excepcionales en los que hay que reducir algo que convierte los países en espantosos, que es la desigualdad. Que ningún salario puede ser 12 veces superior al salario mínimo sería una medida que contribuiría a algo que es fundamental cuando uno tiene un mínimo sentido de lo que significa el amor a su país, que es el interés general que tiene que estar por encima de
de intereses individuales. Pero vas a hacer esa pedagogía entre los ricos para decirles, oigan, que no hace falta que ganen tanto dinero. Efectivamente, no quedará más remedio que hacerlo. Entonces, como yo no sé si tú tienes hijos pequeños, que a veces hay que decirle, mira, no, esto no puede ser. Yo sé que a ti te apetecería esto, pero no puede ser. Te tienes que ir a tu cuarto a dormir porque ya es muy tarde, o no puedes tener todos los juguetes que quieras, o no puedes hacer lo que te dé la gana y la sopa te la tienes que tomar. Pues con los ricos a veces hay que tratarles como a los niños pequeños, con mucho cariño y mucha dulzura, pero a veces hay que ponerles límites.